Estamos comenzando una nueva serie de mensajes y esta serie de mensajes se llama Amo mi iglesia. Y durante las próximas semanas vamos a hablar de por qué esto es tan importante. Estamos viviendo una pandemia. ¿Otra vez? No, es otra, no se asuste. Y esta pandemia es una pandemia de soledad y de aislamiento. Es curioso, pero en un tiempo donde la gente vive hiperconectada a través de un montón de dispositivos, la gente cada vez se siente más sola y más aislada. La pregunta es, ¿cómo fue que nos quedamos tan solos? Y no me refiero a solamente que a lo mejor vos vivas solo, a lo mejor tu matrimonio quedó desconectado. La pregunta es, ¿quiénes son tus amigos del corazón? Si tuvieras que decir quiénes son tus amigos, tus amigas del corazón, tus matrimonios amigos, en el caso de que estés aquí como matrimonio, me refiero a esa clase de amigos con los cuales vos podés sentarte y hablar sin filtro, ¿no es cierto? Con el corazón abierto, sabiendo de que hay confianza. Y me sorprende porque cada vez que hago esta pregunta, alguno dice, ¿usted habla amigos en ese nivel? No hablo de amigos de Facebook, porque amigos de Facebook uno puede tener un montón, le pone acepto y total no pasa nada. Me refiero a esta clase de amigos, con quienes puedes tener una relación profunda. Y lo curioso es que cuando hago esta pregunta, muchas personas me dicen, wow, me sobran los dedos de una mano. O en muchos casos, ahora que lo pienso, no hay nadie. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así, de esta manera? Bueno, si prestamos atención, es parte de algo que está pasándole a toda nuestra generación. Toda nuestra generación está viviendo esta situación por un montón de factores, pero uno de ellos es uno que vamos a discutir en las próximas semanas y se llama individualismo. Nos vendieron el cuento de que no necesitamos a nadie más para ser feliz. De que cualquier persona que nos produzca cualquier incomodidad, lo que tenemos que hacer es eliminarla de la vida. Vivimos descartando personas. En cuanto una relación se vuelve conflictiva, ni siquiera luchamos por ella. Y no me refiero solamente a una relación de amistad, ni siquiera me refiero a tu relación y tu vínculo con tu familia de fe. A veces ni siquiera por un matrimonio luchamos. En cuanto una relación se vuelve conflictiva, lisa y llanamente damos vuelta a la página y seguimos adelante. Nos convencieron de la idea de que las personas son descartables. Y que eventualmente, si estas personas no me satisfacen, puedo brum, y cambiarlas por otras. Y así vivimos descartando gente. Descartando amigos, descartando relaciones. Y llega un momento que de descartar gente, ¿qué pasa? Ya no queda nadie. Nadie encaja. Y así terminamos en este callejón sin salida de la soledad. O sí con una salida. Y esa es la buena noticia. Porque a lo largo no solamente de esta generación y los propios problemas de esta generación, sino a través de este mal en todas las edades, Dios tiene una promesa. Dios tiene una propuesta de cómo hacerlo. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, dice así: antes de haber hecho el mundo, antes de crear la tierra, las montañas, los mares, Dios ya tenía un plan. ¿Cuál es ese plan? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo y decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. El plan de Dios, no el plan B, el plan original de Dios es formar una gran familia donde nadie esté solo. Una familia que abrace a todos, no importa tu origen, tu tradición, tu raza, tu formación, el lugar donde naciste, las condiciones en las cuales vivís. Una familia donde no hay escalafones, donde todos nos podemos mirar unos a otros y llamarnos hermanos. Hermana, diga al que está a su lado, hermano, dígaselo, vamos, con convicción. No los veo muy convencidos. Ahora ese milagro de una familia para que nunca nadie más esté solo, es lo que la Biblia llama la iglesia.
Y a lo largo de las próximas semanas, yo quiero compartirte por qué amo mi iglesia. Y quiero compartirte por qué es lo mejor que te puede pasar en la vida, poder llegar a decir también junto conmigo, amo mi iglesia. Ahora, es cierto que cuando uno pronuncia la palabra iglesia, a uno se le viene a la mente un montón de imágenes diferentes. No todas muy agradables, ¿no? O no todas muy atractivas en todo caso. Yo qué sé, ¿qué es la iglesia? Si pones en el Google Maps iglesia, lo que te va a aparecer es un montón de edificios en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Hay gente que hace turismo en Europa y visita iglesias. ¿Qué son iglesias? Edificios con sus vitró y esas cosas. ¿Qué es la iglesia? Durante esta semana estuvimos viendo un montón de escenas en Roma y toda esa pompa y todo lo que estaba sucediendo allí en ese lugar. ¿Eso es la iglesia de Jesús? ¿Esa es la idea original de Jesús? ¿Qué es la iglesia? A lo mejor uno piensa que la iglesia es un predicador que aparece por televisión y hay miles de personas que lo ven y lo siguen. ¿Qué es la iglesia? A veces a nuestra generación no comprende por qué podemos decir, amo mi iglesia. Porque cuando pensamos en iglesia, pensamos en cualquier cosa, menos lo que Jesús pensó, menos lo que Jesús soñó. Por eso, durante estas charlas, yo quiero desafiarte esto. A que te saques de la cabeza los estereotipos que tengas acerca de qué es la iglesia y te atrevas junto conmigo a explorar y descubrir cómo era la iglesia en el corazón y en la mente de Jesús. ¿Qué es lo que en realidad Él soñó? Porque cuando lo descubramos vas a poder decir conmigo, amo mi iglesia. Así que esta va a ser la aventura que vamos a comenzar a partir del día de hoy. Aquí en cada charla, en nuestros grupos pequeños, en una serie de encuentros que vamos a tener por comunidades, en los cuales vamos a hacer algo profundamente espiritual, que es celebrar la cena y renovar nuestro pacto de membresía. Quiero que estés atentos porque esto va a ser por comunidades. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer una reunión solo para la comunidad de casados con hijos, para la comunidad de reacción positiva, para la comunidad esperanza. Así que sos participante de una de esas comunidades, no te pierdas el evento que vamos a tener los fines de semana que viene. Todo esto va a tener un broche de oro. Dentro de unas semanas, cuando el 25 de mayo, celebremos un nuevo aniversario. ¿Saben cuántos años cumplimos, no? 99. ¡Wow! No cualquiera cumple 99 años. Y para ese momento queremos renovar profundamente por qué Dios me ha puesto en este lugar. ¿Y por qué? Porque amo mi iglesia. Ahora, ¿qué te parece si empezamos hoy con esto y nos sumergimos en lo que Dios dice, en lo que la Biblia dice acerca de cuál fue el sueño original de Jesús? La primera vez que aparece la palabra iglesia en los labios de Jesús es en medio de una conversación que él tiene con sus discípulos. Él de pronto le pregunta a sus discípulos, muchachos, ¿qué dice la gente acerca de mí? A ver, ¿qué opinan? Ustedes que escuchan, ustedes que hablan con la gente. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y algunos discípulos dijeron, bueno, la gente que dice de vos, algunos piensan que sos el profeta Elías, que volvió otra vez, que sos un profeta, que sos un gran rabí, que sos un estafador, no sé, diferentes opiniones del momento. Pero en un momento Jesús lo mira a ellos y le dice, ok, ya me dijeron lo que la gente piensa de mí. Ahora yo quiero saber la respuesta a esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quiénes creen que soy yo? Ya llevaban varios años juntos, lo habrían visto hacer muchas cosas. Al principio preguntándose quién es este muchacho. Y Jesús lanza la pregunta, una pregunta muy importante. Creo que la misma pregunta que está flotando en el ambiente aquí. ¿Quién es Jesús para vos? Porque la respuesta a esa pregunta define tu destino. Ahora, en ese momento sucede algo muy curioso. Uno de los discípulos, Pedro, sale con una respuesta que ni Jesús se la esperaba. El relato está en Mateo 16:16 y dice así. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta, wow, le sorprendió a Jesús. Cuando Jesús lo escuchó decir, decía, wow, ¿de dónde salió eso? Yo esperaba alguna buena respuesta, pero esta es una gran respuesta.
A tal punto que Jesús continúa diciendo esto. Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús dice, wow, Pedro, esto no te lo sopló nadie. Esto viene del cielo mismo. Algo sobrenatural sucedió en esa declaración. Ni toda la inteligencia de Pedro eran capaces de poder llegar a semejante declaración. Y cuando Jesús escucha esta declaración, dice, wow, aquí algo espiritualmente impactante está sucediendo, a tal punto que esto que acaba de suceder va a ser la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Ahora, cuando uno pronuncia la palabra iglesia, le viene a la mente, como te dije, un edificio con una torre, una cruz arriba y un montón de gente con vestimentas extrañas haciendo ciertos ceremoniales. Pero la palabra iglesia no significa nada de eso. De hecho, la palabra iglesia no tiene connotación religiosa, o al menos originalmente, al menos cuando la pronunció Jesús. La palabra iglesia en el idioma del Nuevo Testamento es la palabra eclesia, que en el griego significa sencillamente una asamblea. Cuando en una ciudad griega se convocaba a los ciudadanos para debatir un asunto, se convocaba a una asamblea, ¿no? A veces nosotros escuchamos esta frase hoy en día, decimos, determinado grupo están en asamblea permanente. ¿Ha escuchado esa frase? Usted no está pensando, están orando, no está pensando en eso, ¿no? Deben estar discutiendo, deben estar debatiendo, deben estar trazando planes. Cuando Jesús pronunció la palabra iglesia, no tenía ninguna connotación religiosa. Sencillamente, Él estaba hablando de una asamblea, de una comunidad. Y esto es muy importante, porque la iglesia en la cabeza de Jesús nunca fue un edificio. La iglesia en la cabeza de Jesús siempre fue una familia, un pueblo, una comunidad, personas. Esta es la iglesia de la Alameda, pero no el edificio es nuestro auditorio. Si viene un terremoto y este edificio se cae, la iglesia sigue de pie, porque no es el edificio, somos nosotros las personas. Ahora, lo que a Jesús le llamó la atención es la respuesta de Pedro. ¿Y cómo surgió esa respuesta de Pedro? Sobre esta roca voy a edificar el movimiento más grande que la humanidad jamás haya visto. ¡Wow! ¿Qué fue lo que Pedro dijo que fue tan interesante? Dos cosas muy importantes. Primero dice, tú eres el Mesías. Aprendimos en Semana Santa que la palabra Mesías, Cristo, es la palabra ungido. Significa literalmente eso, ungido. ¿Quién eran ungidos en el reino de Israel? Los reyes. Los israelitas no coronaban a sus reyes para poder colocarlos en el puesto. La ceremonia era diferente, les derramaban aceite en su cabeza, en la crisma, por eso la palabra Cristo tiene que ver con ese lugar de la unción. Y esa unción los declaraba el nuevo rey de Israel. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, está diciendo, vos sos más que un rabí, que un profeta, o como el iniciador de una nueva religión. Vos sos el rey que el mundo ha estado esperando. ¡Wow! ¿Te diste cuenta por qué le sorprendió a Jesús, no? Pero añade algo más. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo que más le llamó la atención a Jesús. Porque Pedro estaba adelantando algo que todavía no había pasado y que iba a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Al rey esperado, al Mesías, lo habríamos de crucificar. Lo íbamos a enterrar y dar por muerto. Pero al tercer día, ¿qué sucedió? Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Y ni la muerte lo puede retener. Antes de que suceda, Pedro ya lo estaba viendo. ¡Wow! Por eso le sorprendió a Jesús. Sobre estas dos cosas, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, esto fue un anuncio de algo que iba a pasar en el futuro. La pregunta es, ¿y cuándo pasó? Ese anuncio, ¿cuándo se concretó? Un tiempo después, justamente después que Jesús ya había resucitado. Cuando Jesús resucita, le da una orden a sus discípulos. No se muevan de Jerusalén. ¿Hasta qué?
hasta que hayan recibido la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Así que los muchachos no se movieron de Jerusalén. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Usted sabe cómo se dice 5 en griego, ¿no? Como la cantidad de títulos que tienen los brasileros del mundo, ¿no? Como los dicen pente, ¿no? Penta, ¿sí se llama 5? 5 semanas después de Pascua, los judíos celebran una fiesta que se llama Pentecostés. Y Pentecostés significa lisa y llanamente 5 semanas después de Pascua, nada más que eso. Estaban los discípulos esperando la promesa y la promesa sucedió. Dios derramó su Espíritu Santo en ese grupo de primeros seguidores de Jesús. Y del miedo en el cual estaban encerrados, salieron a la calle y comenzaron a hablar de Jesús. Y ese día, lo que pasó ese día, fue el lanzamiento de lo que Jesús anunció previamente. ¿Qué pasó ese día? El relato se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro se puso de pie y comenzó a hablarle a toda la gente de Jerusalén. Esa misma gente que hacía 5 semanas, cuando Pilatos preguntó, ¿a quién quiere que les libere? ¿A este ladrón llamado Barrabás o a este rabino llamado Jesús? La gente eligió a Barrabás. A veces la gente vota mal, me parece, ¿no? La gente eligió a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. La misma gente que hacía 5 semanas estaba enardecida, queriendo ver sangre, queriendo ver muerte. A esa misma gente Pedro le habla. Y miren cómo le habla, miren lo que le va a decir. A este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. La misma frase que había dicho anteriormente, ¿se acuerdan? Quiero que entendan lo siguiente. Este a quien ustedes han crucificado es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué sucedió cuando Pedro les habló? Dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora algo está pasando muy raro aquí. La misma gente que hace 5 semanas atrás, enardecida, quería ver sangre, ahora hay algo que atraviesa su corazón y de pronto algo sucede, algo sobrenatural. ¿Quién convenció a esta gente de todo esto? Bueno, Jesús habría de decirlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y de pronto estaba sucediendo otra vez. Estaba sucediendo los 2 mismos elementos que habían sucedido antes. La declaración de quién es Él y el Espíritu Santo trayendo revelación sobre las personas, abriendo sus ojos, sacando sus escamas. Así que estas personas preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y esa pregunta es una pregunta que me va a gustar juntos que contestemos. ¿Por qué? Porque hoy en día es la misma pregunta que está en pie. ¿Ok? Dios tiene una familia para que nunca nadie más esté solo. Esta familia se llama la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo se supone que yo puedo unirme a esta familia? Y vas a ver que tiene ciertos requisitos. Algo tiene que suceder. No es simplemente asociarte a un club, no es cambiar de religión, no es simplemente decidir comenzar a asistir a un determinado lugar. Algo profundamente espiritual tiene que suceder para que puedas dar ese paso de unirte. Vamos a aprender mucho acerca de qué es la iglesia que Jesús soñó. Pero hoy yo quiero poner el fundamento, la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Jesús. Es una experiencia personal y espiritual que cada persona necesita tener. Y sin esa experiencia espiritual y personal, la iglesia de Jesús ni siquiera arranca. La iglesia de Jesús arranca
cuando hay una persona que se encuentra con el Jesús resucitado y tiene un encuentro personal con Él. Y en ese encuentro pasan cosas. Las mismas cosas que pasaron aquel día. ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Si querés, si tenés tu hoja de notas, hace un círculo alrededor de arrepentirse. Vamos a detectar al menos 5 cosas que son parte de esta experiencia que te estoy mencionando. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Y qué más? Segundo, ser bautizado. Hacer un círculo alrededor de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Tercer elemento, subrayalo, hacer un círculo, una experiencia con el Espíritu Santo. Continúa diciendo verso 41, los que creyeron en Pedro, y aquí viene el cuarto elemento, rodéalo, los que creyeron. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia, y este es el quinto elemento, sumados a la iglesia. Ese mismo día, como 3.000 personas en total. Y a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál supone que es la experiencia que me puede a mí hacer parte de la familia de fe, del sueño de Jesús, de la iglesia? Bueno, pasan estas 5 cosas. Tiene que haber un punto en el cual te arrepentís. Crees en Jesús. Recibís la promesa del Espíritu Santo. Te comprometés públicamente a través del bautismo y te unís a la iglesia. 5 cosas que Pedro mismo le dijo a la gente de ese lugar. 5 cosas que experimentaron esas personas. Y ese día fueron bautizadas, ¿cuánta gente? 3.000 personas. Y la aventura comenzó. La aventura de la familia más grande, el movimiento más grande de hombres y mujeres que la historia de la humanidad conoce y que se llama la iglesia. Todos los creyentes, dice el verso 42, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y al final de todo voy a explicarte un poquito qué es esto de la cena del Señor. Ahora, estos 2 fragmentos de la Escritura nos dejan en claro cuál es la roca sobre la cual se edifica el sueño de Jesús. Y yo quiero comenzar por aquí porque si esta roca no está puesta, todo lo demás no va a funcionar, no va a existir. Sobre esto se construye. La roca sobre la cual se construye el movimiento de Jesús es una experiencia única y personal que cada hombre y mujer necesitan tener con el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Cómo somos adoptados en su familia? Si querés tomar nota, este es el fundamento, una experiencia de despertar. De pronto, Pedro dice algo que ni siquiera se le podía haber pasado por la mente. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ninguna persona humana, esto es Dios obrando en tu vida. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios obra en tu vida, te saca las escamas. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Y sobre todo si vivís aquí en Occidente, ¿quién no conoce la historia de Jesús? Pero hay una diferencia abismal entre conocer la historia de Jesús y conocer a Jesús. Todo el mundo conoce la historia de Messi. La pregunta es, ¿quién de este salón conoce a Messi? ¿Le estrechó la mano alguna vez y lo saludó? ¡Wow! Hay una diferencia abismal entre sencillamente conocer la historia de alguien y conocerlo personalmente. Esto es lo primero que necesitas saber. Dios no acepta una fe de segunda mano. Muchos de nosotros seguimos un camino espiritual en base a lo que hemos heredado. Bueno, mis padres tenían determinada tradición religiosa y yo sencillamente la continúo. Mi abuela y mi mamá, ambas vinieron de España a mediados del siglo pasado. Y ambas ya venían portando una experiencia personal con Jesús. Así que cuando yo era chiquitito, mi abuela, mi mamá me llevaban a la iglesia. Ahora quiero decirte algo. Puede ser que mi madre y mi abuela tuvieran una fe.
Pero yo no puedo vivir de la fe prestada de ellas. Tenía que suceder un momento en mi vida en el cual yo iba a tener que tomar mi decisión personal. ¿Qué voy a hacer con este Jesús? Esa es la roca sobre la cual se construye la iglesia. Necesitas tener una experiencia personal. No puedes vivir de la experiencia de alguien más. Bueno, vivo de la fe de mis padres. Mis padres me traen a la iglesia y por eso vengo. Bueno, mi esposa es la que ora en casa. Eso pasa también, ¿eh? Vivimos de la fe prestada de alguien más. Necesitas tener tu propia experiencia personal con Dios. Ahora, cuando esto sucede, cuando pones tu fe en Jesús, es mucho más que simplemente abrazar una religión. Es nacer de nuevo. De hecho, así lo enseñó Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice así: si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Es interesante porque esto Jesús se lo dice ¿a quién? Se lo dice a un religioso, un maestro de la religión llamado Nicodemo. Un hombre que se dedicaba a enseñarle a los demás acerca de Dios. Y de pronto se acerca a Jesús y Jesús le dice: necesito decirte algo, Nicodemo. Toda tu religión no sirve para nada. Toda tu religión, la tradición, lo que heredaste, todo no sirve para nada, a menos que nazcas de nuevo. ¡Wow! Yo creo que Nicodemo se sintió medio molesto por una frase así, ¿no? ¿Cómo que si yo soy un maestro, yo he enseñado, cómo que todo eso? No sirve. No podés ver el reino de Dios a menos que no nazcas de nuevo. Y él aclara: del Espíritu Santo nace una nueva vida que procede del cielo. No te sorprendas de que te diga: tenés que nacer de nuevo. Hay una experiencia profundamente espiritual donde el Espíritu Santo está involucrado en lo que pasa. Y que todos nosotros, en un momento de la vida, necesitamos experimentar. Si queremos entrar, si queremos ser parte de esta gran aventura. Ahora, no te asustes, porque uno empieza, bueno, una experiencia, ¿qué tiene que pasarme? Bajar unos ángeles, de pronto alinearse las estrellas, ver una luz incandescente. No. Es tan sencillo como cuando decidís poner tu fe en Jesucristo. Cuando una persona lisa y sencillamente pone su fe en Jesucristo, algo sobrenatural está ocurriendo. De hecho, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 12:13. Nadie puede proclamar Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y puede ser que hoy sencillamente des este pequeño paso en tu vida. Decir: Señor Jesús, te necesito. Te reconozco como mi Rey y mi Salvador. Puede ser una oración sencilla, pero esa oración sencilla es la que provoca el milagro más grande de este lado de la eternidad, porque Dios responde a esa oración. Él derrama su Espíritu Santo en tu vida y su Espíritu Santo comienza una revolución de adentro hacia afuera. Te convierte en el hombre que se supone tenés que ser. Lo que quiero decirte antes de avanzar es esto. Es imposible pertenecer a la familia de Jesús sin renacer. Es imposible pertenecer sin renacer. Gran pregunta: ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido una experiencia personal de encuentro con Jesús? Porque hasta que eso no pase, todavía no pasó nada. Ahora, lo segundo que nos enseña este párrafo de la Biblia que acabamos de leer juntos es que este encuentro involucra y desata un montón de procesos en tu vida y cada uno de ellos esencial. ¿Cuál es el requisito? El requisito para sumarte a la familia de fe. Lo voy a resumir en estas dos palabras: arrepentimiento y fe. La palabra arrepentimiento en el idioma del Nuevo Testamento es mucho más que simplemente lamentar lo que pasó. A llorar a la iglesia. A muchos le dijeron esta tarde eso, ¿no? Es mucho más que simplemente lamentar lo que pasó. Es mucho más que sentir remordimiento hoy por las cosas malas que he hecho.
La palabra arrepentimiento es la palabra en el griego del Nuevo Testamento metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de forma de vivir. Algo tiene que estar cambiando para poder decir que algo realmente está sucediendo. En Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús y quien inició esta práctica del bautismo, él dice así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Algo tiene que estar cambiando. Esto no es cambiar de religión, esto es que tu vida empiece a cambiar. El mismo Juan es el que introdujo esta práctica del bautismo. ¿Y cuál es el sentido de esta práctica del bautismo? Marcos 1:4 dice: la gente debía ser bautizada, ¿para qué? Para demostrar que se había arrepentido. El bautismo justamente es el símbolo de que estoy comenzando una vida completamente nueva. Dice en Mateo 3:5 que la gente venía y eran bautizados en el río Jordán, reconociendo públicamente sus pecados. El bautismo de Juan, que era el precursor de Jesús, era un bautismo de solo arrepentimiento. Pero con la llegada del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús no solamente era un bautismo de arrepentimiento, sino de fe y de transformación. El apóstol Pablo habría de describir la ceremonia del bautismo en estas palabras. Colosenses 2:12. Fueron sepultados con él en el bautismo. Por eso el bautismo de Jesús consiste en sumergir a la persona en el agua. Porque cuando una persona se sumerge en el agua es un símbolo de estar sepultando una vieja manera de vivir. Y cuando la persona se levanta del agua, ¿qué le está diciendo a todos nosotros? Que así como Jesucristo fue levantado por el poder de Dios y resucitó al tercer día, ese mismo poder que operó en Jesucristo ahora está operando en mi vida. Y me levanta para ser una mujer diferente, para ser un hombre diferente. Este es el punto. Algo tiene que cambiar. Recién te hice mencionar 5 ingredientes que sucedieron justamente en el episodio inicial de la historia de la iglesia. Los repasamos. ¿Cuáles fueron? Número 1, creer. Creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Es la respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús para vos? Vas a tener que decidir. O Jesús es un mito, una mentira, un buen tipo de la historia, o es quien Él dijo ser. Tu Salvador. Aquel que murió en la cruz porque te ama de una manera personal y única. Tenés que decidirte. ¿Qué vas a hacer? El segundo ingrediente que anotamos, ¿recuerdan? Arrepentirse. Es decir, tomar la decisión de cambiar de un estilo de vida. No es simplemente que me cambio de religión, me paso de una parroquia a un templo, de un templo a no sé dónde. No, es un cambio de vida. Eso se llama arrepentimiento. Ahora, si recuerdan lo que subrayamos y circulamos, viene lo tercero, que incluye esta experiencia: recibir y nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Quiero aclarar esto, porque la Biblia es clara en Romanos capítulo 8, versículo 9. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu Santo no está haciendo parte de lo que está pasando, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Qué más? Ser bautizado como testimonio público de arrepentimiento y fe. Y el último, ¿cuál es? Comprometerte y abrazar a la iglesia de Jesús. En aquella historia que acabamos de leer, 3.000 personas atravesaron por estas cosas. Y esto es la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Jesús. Una experiencia de transformadora, donde estos 5 ingredientes se ponen en juego. Ahora, yo sé que hoy estoy haciéndolos pensar demasiado, pero quiero que pienses. Necesitas pensar. Necesitas que el Espíritu de Dios te abra la cabeza en este momento para comprender ciertas cosas. Porque, y esto es lo que quiero que sepas, cada uno de estos ingredientes son fundamentales para que tu experiencia sea una experiencia real, verdadera y eficaz.
y para que la iglesia, como la soñó Jesús, esté sucediendo. ¿Por qué te lo digo? Porque probablemente la razón por la cual mucha gente no se siente muy entusiasmada en decir, amo mi iglesia, es porque le vendieron una versión que no es la versión original de qué significa ser cristiano y de qué significa ser iglesia. Y al hacerlo hemos convertido la iglesia en algo prescindible. Ahora estos 5 ingredientes vuelven a la iglesia irresistible. Vuelven a la iglesia la experiencia más grandiosa de este lado de la eternidad. ¿Cuál es el problema? Es que a veces nosotros quitamos uno de estos 5 ingredientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quitamos uno de estos 5 ingredientes? Porque todas estas piezas son piezas indispensables de una misma experiencia. ¿Qué pasa si retiramos el creer, por ejemplo? Bueno, nos quedamos con un supuesto cristiano que todavía no es salvo. Y eso va para muchos que vienen a la iglesia porque tus papás te trajeron. Y uno piensa que está todo bien, que yo soy cristiano, tengo una cruz colgada en el pecho, pegué un pescadito en la parte de atrás del auto. Pero nada sucede hasta que tenés tu propia experiencia personal de encuentro con Jesús. Lo que quiero decirte es que nada cambia hasta que esto cambia. Es que yo vengo desde chiquitito a la iglesia. Podés venir a este lugar 100 veces y todavía no pasó nada. Yo puedo tomar mi bicicleta y colocarla en mi garage, no una vez, colocarla 10 veces. ¿Qué les parece? A la 10ª vez, cuando abra la puerta de mi garage, ¿qué chance hay de que la bicicleta se haya convertido en un auto? Ninguna, ¿no? ¿Y si la pongo 100 veces adentro de la cochera? Tampoco. Por asistir a un lugar como este, no te convierte en cristiano. Eso sucede cuando tenés tu propia experiencia personal con Jesús. El problema es cuando le sacamos ingrediente, es que nos quedamos con un montón de gente que cree ser cristiana, dice ser cristiana, y todavía ni siquiera tiene una experiencia personal con Él. ¿Qué pasa si sacamos el ingrediente de arrepentirse, ¿no? Y nos quedamos con un supuesto cristiano que vive como el diablo. De vez en cuando por la calle alguien me pregunta, ¿usted qué se dedica? Y bueno, soy pastor. ¿Usted es pastor? Yo conozco a cada hermanito. Uno me estafó, el otro me hizo. Supuestos cristianos que en realidad viven como el diablo, viven como todo el mundo, nada cambió. ¿Qué pasa si saco el ingrediente del Espíritu Santo? Wow, si saco el ingrediente del Espíritu Santo no quedo con nada. El Espíritu Santo es quien abre mi mente, quien me convence, quien me transforma. Quedamos con un supuesto cristiano que no tiene poder para cambiar. Porque es el Espíritu Santo obrando dentro mío el que me da la capacidad para cambiar y para vencer. ¿Qué pasa si saco el ingrediente del bautismo? Saquémoslo, no hace falta, ¿qué les parece? Y nos quedamos con un supuesto cristiano que se avergüenza de Jesús. Para aquellos primeros cristianos del relato que acabamos de leer, bautizarse no era sencillo. Su líder, Jesús, acababa de ser ajusticiado por todos los poderosos y asesinado. Todos los primeros cristianos fueron perseguidos. Muchos de los que creyeron y se bautizaron ese día fueron arrestados y asesinados en las próximas semanas. Comprometerse públicamente con Jesús, ¡wow!, no era fácil. Sin embargo, ellos dijeron, no nos vamos a arrepentir, no nos vamos a avergonzar, de Jesús. Y eso es lo que uno hace cuando se bautiza, está declarando públicamente, no me importa lo que piensen o lo que digan, Él es mi Señor. Si sacamos el bautismo, ¿con qué nos quedamos? Con un supuesto cristiano que se avergüenza de Jesús. Y si sacamos el último ingrediente, un ingrediente que curiosamente es el que casi todos esta generación les encanta quitar. Sacamos la iglesia, listo, no hace falta. Nos quedamos con un supuesto cristiano
que desprecia a sus hermanos. ¿Qué chance hay de que a Dios le encante eso? ¿Qué pensás? Ninguna. Lo vamos a hablar más adelante, pero ninguna. Hay una frase que está al final de sus apuntes, pero la voy a adelantar y la voy a decir ahora. En todo el Nuevo Testamento no encontramos a ningún cristiano sin iglesia, a menos que todavía no haya una iglesia en su ciudad. Pero en todo el Nuevo Testamento esa idea de un cristiano que no tiene iglesia no existe. Es un invento nuestro esa. Lamentablemente, en un fin de semana como hoy, en la ciudad de Mendoza, hay más cristianos que no se congregan, que no quieren tener trato alguno con sus hermanos de la fe en alguna de las tantas iglesias que hay en la ciudad, que los que se congregan. Y es parte de por qué nos pasa lo que nos está pasando. Porque hemos permitido que esa mentalidad individualista, que nos permite mirar a mi hermano y decir gracias, no te necesito, sos descartable, se haya instalado en nuestra mente y haya debilitado todo lo que Jesús quiso poner en marcha para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el peligro de quitar algunos de estos ingredientes? Que si quitamos uno de estos ingredientes nos quedamos con un cristiano que piensa que asistir es lo mismo que pertenecer. Que ir 2 veces al año a alguna parroquia, a alguna iglesia, a algún templo ya es suficiente, esto es todo, ya me convierte en un cristiano. Que confunden asistir con pertenecer. Y yo quiero decirte que si estás asistiendo aquí a la Alameda hace poquito de tiempo, nos encanta que estés aquí, pero necesitas dar un paso adelante. Y dejar de ser un asistente y convertirte en un seguidor de Jesús. ¿Cuál es el peligro de quitar cualquiera de estos elementos? Es que convertimos a una iglesia que ya no es ni la sal ni la luz del mundo. Por eso a la gente no le entusiasma la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos viviendo el sueño de Jesús. Es una iglesia que no es lo que tiene que ser. Es como dijo Jesús, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué sucede? No sirve para nada. Y es pisoteada por los hombres. Es decir, a nadie le interesa. En esta generación más que nunca, Jesús quiere que la iglesia, como Él la pensó, en su versión original, un lugar donde podamos amarnos de manera indeclinable, donde podamos formar una verdadera comunidad. En un tiempo de tanto individualismo, donde las relaciones son descartables, donde cada vez la gente está más sola, un lugar donde cada hermano cuenta, donde tenemos relaciones profundas. Nuestra generación, más que nunca, necesita ver la iglesia de Jesús. Y cuando la vea, va a decir conmigo, amo mi iglesia. Pero para eso necesitamos recuperar el diseño original de Dios. Aquel día, toda esta gente experimentaron todo esto y al final dice que se reunían en las casas y celebraban juntos la cena del Señor. Y dejé esto para el final, ¿no? Porque Jesús dio 2 ordenanzas. Solo 2 cosas Jesús nos pidió hacer en el contexto de la iglesia. Una es el bautismo. Bautismo no es un invento de algún pastor. Jesús mismo dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera ordenanza que Jesús dio. Uno dice, ¿por qué a Jesús se le ocurrió eso? ¿No se le podía ocurrir otra manera de hacerlo? Y podría haberse le ocurrido otra manera de hacerlo, pero Él es el rey. Y cuando el rey manda, ¿qué hacen los demás? Obedecen. Ahora, la segunda ordenanza que Jesús dio es la cena del Señor. Quizás lo hayas visto, que lo hemos practicado más de una vez aquí en este lugar. Jesús tomó pan, lo partió, lo compartió. Jesús tomó una copa en la mesa y le dijo, cada vez que hagan esto, lo van a hacer para recordar, en memoria de mí. Ahora esto es interesante. El bautismo sucede una sola vez en la vida. Ayer recién veíamos en pantalla a muchos de los que ayer se sumergieron en las aguas del bautismo.
Cuando estaban preparándose para entrar, me acerqué para saludarlos, para animarlos y les dije, chicos, no se apuren, disfruten cada minuto de este día. Cuando el pastor los sumerja en el agua, quédense un ratito ahí abajo, mal no le va a venir. No se apuren, no lo hagan apurado, tómense su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque esto va a suceder una sola vez. El bautismo sucede una sola vez, el día en el cual nos comprometemos con Jesucristo. Pero la cena del Señor, ¿cuándo ocurre? Cada vez. ¿Y qué hacemos en la cena del Señor? Ratificamos ese pacto que una vez hicimos en el bautismo. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Renovamos el pacto que una vez hicimos en el bautismo. Por eso, participar eficazmente de la cena del Señor es para aquellos que alguna vez fueron bautizados. Y hacerlo de la manera correcta requiere esto. Yo no puedo renovar un pacto que nunca he hecho, ¿no es cierto? Yo necesito primero hacer el pacto y luego renovarlo cotidianamente. Ahora, esa mesa en la cual todos tenemos una silla para nosotros, es un símbolo del plan de Dios. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios 10, 16. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común. Quiero que prestes atención. Como dice ahí, en común. La palabra ahí es una palabra muy importante, la palabra koinonía. Significa un compañerismo intenso. Participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Así que somos muchos. Y cada uno tiene su historia, su identidad, su tradición. Somos muchos, pero todos comemos de un mismo pan. Y por esto somos un solo cuerpo. Participar en la mesa del Señor es el privilegio de pertenecer a su familia. Y cuando estamos juntos en la mesa ya no somos individuos, somos un cuerpo. Y ese es el destino final que Dios tiene para tu vida. Que puedas aprender a vivir en comunidad. A esta generación que nos han alimentado de un individualismo extremo. Yo existo y después el resto que se arregle. Mi bienestar está antes que cualquier otra cosa. En esta generación que se ha alimentado de un individualismo extremo, Jesús quiere llevarte hasta esa mesa. Hasta esa mesa donde descubrís que más importante que yo es nosotros. Venimos de estar estudiando la oración modelo de Jesús. ¿Cómo comienza la oración modelo de Jesús? Padre mío que estás en el cielo. ¿Así empieza? No. Bueno, así sería si nosotros lo hubiéramos escrito en esta generación. Pero no dice Padre mío que estás en el cielo. ¿Qué dice? Padre nuestro. Y esta generación nos ha discapacitado para poder conjugarlo de esta manera. No es yo y yo. Es nosotros. El sueño de Jesús no es simplemente salvar a individuos para que vayan al cielo. Es levantar una familia, un pueblo. Necesitamos reaprender todo. Quiero decirte que en las próximas semanas vamos a hablar de cosas que van a venir a romper con un montón de estructuras en tu mente. De cosas que nos hemos alimentado por tiempo. Somos parte, hijos de una generación, de un individualismo radical. Y lo que Jesús quiere hacer es poder abrirte la cabeza y descubrir que la gente no es descartable. De que aprender a depender de otros, ser abrazado por otros, es el secreto y el final de la salvación. El final de la salvación no es un boleto para ir al cielo. El final de la salvación es una mesa muy grande, donde todos son muy diferentes, pero compartimos el mismo pan y la misma copa, y al hacerlo somos un solo cuerpo. ¡Wow!
Ese es el desafío que nos vamos a tener durante las próximas semanas. Pero antes de terminar, 2 preguntas importantes. Número 1, ¿quién es Jesús para vos? Porque sobre esa roca se edifica la iglesia de Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? Vas a tener que tomar una decisión. O Él es simplemente un profeta antiguo, el iniciador de una nueva religión, o es quien Él dijo ser, el Hijo del Dios viviente. Él está vivo, Él está aquí y Él quiere tener un encuentro personal con vos. Vas a necesitar decidir eso. Segunda pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido esta experiencia de arrepentimiento en la cual has permitido que Dios te convierta en una nueva persona? Porque nada cambia hasta que esto cambia. Esta es la roca sobre la cual se edifica el sueño más maravilloso. Y si todavía no viviste esta experiencia, estás a una simple oración de que eso suceda. Simplemente donde quiera que estás, te invito a que ahora cierres tus ojos. Vamos a orar. Dios quiere que tengas algo más que una religión para calmar tu conciencia. Él quiere que lo conozcas de manera personal. El Espíritu de Dios está aquí. Él es quien convence. Él es quien quita escamas para que lo veas por primera vez. Y si nunca diste el paso de entregarle tu vida a Jesús, decirle así: querido Dios, te necesito. No quiero vivir de una fe prestada. Quiero conocerte de manera personal. Gracias porque subiste a esa cruz, por mis errores, por mis fracasos, por mi negligencia, por mi orgullo, por mi soberbia. Te pido perdón porque yo también fui uno de los que te crucifiqué. Por eso, Jesús, si es verdad que estás aquí, entra en mi corazón. Quiero conocerte de una manera real y personal. Quiero saber qué significa eso de nacer de nuevo. Estoy listo para que seas mi Mesías, mi Cristo, mi Rey. Estoy listo para obedecerte, dejar que dirijas mis pasos, mi vida, me enseñes a vivir. Estoy listo para ser transformado, para cambiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Yo sé que para muchos de nosotros esta noche ha sido un recordatorio, un repaso de cuestiones fundamentales que necesitamos refrescar. Pero también sé que para muchos este momento puede haber sido el momento en el cual por primera vez le entregaste tu vida a Jesús. Y si es así, hoy es una gran noche, un gran momento. Es más, si hoy le entregaste tu vida a Jesús, nos encantaría conocerte. Y así que cuando esta reunión termine y todos nos vayamos yendo, aquí en este rincón están mis amigos, los tengo ahí sentaditos, son buenos, tienen cara de buenos los tres, ¿no? Nos vamos a quedar un ratito aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a orar. Así que si hoy hiciste esta oración por primera vez conmigo, no te vayas apurado, acércate aquí adelante, te vamos a preguntar tu nombre y si nos permitís, nos encantaría. Queremos orar por vos antes que regreses a tu casa. Si tenés alguna inquietud, si estás atravesando una dificultad, si necesitas oración, también no dudes, acércate. Es un privilegio para nosotros conocer tu vida, conocer tu historia y poder orar por vos. Iglesia de la Alameda, les invito a ponerse de pie.
Mendoza necesita ver a Dios, ver la gloria de Dios. Y eso solo va a suceder si hay un grupo de hombres y mujeres sobre la roca de una experiencia personal y real con Él. Eso solo va a suceder si se levanta una comunidad sobre la roca. Que ya no digamos yo y yo, que hemos aprendido a decir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Nosotros. Donde la gente no es descartable. Donde mi hermano es irreemplazable. Necesitamos todos nosotros en este tiempo permitir que el Espíritu Santo, yo empiezo por mí, quiero que entiendas algo. Yo sé que el Espíritu de Dios va a empezar a transformar estructuras de pensamiento y de vida en estas próximas semanas. Y yo quiero que empiece por mí. No quiero ser parte de una imitación de lo que Jesús vino a hacer. Mi sueño es que juntos, aquí, podamos ser lo que Él soñó. De esta manera, el mundo sabrá que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman como yo los he amado. Esa es la mesa a la cual Jesús nos invita. ¿Qué te parece si cantamos esta canción y lo declaramos de esta manera? Que Dios te bendiga.